Hola, bienvenido. En este video tutorial se hará uso de la solución gráfica del método de polígono de velocidades para determinar los datos de velocidad en eslabones y en nodos de un mecanismo manivela-biela corredera, también conocido como mecanismo RRP. Para ello se propone la siguiente estrategia. Primero hay que resolver el problema de posición. No se puede hacer un análisis de velocidad en mecanismos si no se tiene resuelto el problema de posición, ya que los vectores de velocidad dependen de la posición del mecanismo. Ya sea que se proporcione el dibujo del mecanismo con su escala respectiva, en este caso ya estaría resuelto el problema de posición, o bien se proporcione los datos topológicos del mecanismo, y en este caso se tendrá que hacer uso de estrategias geométricas o analíticas para determinar todas las coordenadas de los eslabones de dicho mecanismo. Una vez que se tiene resuelto el problema de posición en el mecanismo, hay que establecer ecuaciones de velocidad de puntos de la misma barra. ¿Qué significa esto? Que si se tienen dos puntos de una misma barra, por ejemplo P y Q, para determinar la velocidad de P a partir de Q, se establece la siguiente ecuación. Velocidad de P es igual a velocidad de Q más la velocidad P vista desde Q. Y esta ecuación tendrá solución si solamente se desconocen dos incógnitas, pero hay que verificar en cada uno de ellos, como son vectores, que se conoce si su magnitud y o dirección. Es decir, se tendrían 6 datos y si de esos 6 datos se desconocen 2, la ecuación tiene solución. Si se desconocen más de 2, la ecuación no tiene solución y hay que investigar por medio de otros 2 puntos de otras barras o de esa barra que se esté analizando. Para poder solucionar la ecuación de velocidad, hay que hacer uso de estrategias geométricas o algebraicas, y en este caso se hará uso de un método gráfico. Una vez que se determinan las velocidades tangenciales del polígono, hay que validar si estas velocidades pertenecen a una manivela o pertenecen a una biela. En dado caso que pertenezcan a uno de estos elementos, hay que determinar la velocidad angular de dicho elemento mediante la ecuación omega igual a v entre r. Ahora bien, si en este eslabón en el cual se determinó su velocidad angular existe otros nodos que sean de velocidad desconocida, se pueden obtener mediante la fórmula v igual a omega por r. Y ya obteniendo nuevas velocidades tangenciales, se pueden establecer nuevas ecuaciones de velocidad de puntos de la misma barra, así sucesivamente hasta solucionar todos los datos o determinar todos los datos de velocidad en todo el mecanismo. Como ejemplo se tiene lo siguiente. Se sabe que el eslabón 2 se mueve a una velocidad de 10 radianes sobre segundo en un sentido contra las manecillas del reloj. Nos piden determinar la velocidad del eslabón 3, es decir, la velocidad de la biela y de la corredera. En este caso, como se proporciona el dibujo del mecanismo, medimos la longitud de la manivela, ya que se va a requerir, en este caso 5 centímetros, la longitud de la biela, que son 11 centímetros, y procedemos al análisis. Como se proporciona la velocidad angular 2, omega 2, entonces el análisis se inicia en la barra 2, y como puede observar, la barra 2 tiene dos nodos, el nodo A y el nodo O2. Por lo tanto, la velocidad de A es igual a la velocidad de O2 más la velocidad de A vista desde O2. Como el nodo O2 está fijo, entonces la velocidad de dicho nodo es 0, y solamente concluyo que la velocidad de A es igual a la velocidad de A vista desde O2. No hay nada que solucionar, pero aprovechamos para calcular la magnitud de la velocidad de A, que es la velocidad A vista desde O2, cuya fórmula sabemos que es omega por R. Omega A vista desde O2, que viene siendo omega 2, por el radio A vista desde O2, que es la longitud 2. Sustituyendo los datos, determino que la magnitud de la velocidad de A es de 50 centímetros sobre segundo. Ahora, como el nodo A pertenece tanto al elemento 2 como al elemento 3, entonces con la velocidad de A pretendo calcular la velocidad de B, ya que ambos pertenecen a la barra 3. Por lo tanto, una ecuación de velocidad de puntos de la misma barra en la barra 3 será velocidad de B es igual a velocidad de A más la velocidad relativa B vista desde A. Analizando
vector por vector. Primero, la velocidad de B, observo que la magnitud es desconocida, no la conozco, de hecho me la están preguntando como la velocidad de la corredera, pero la dirección sí lo conozco. ¿Por qué? Como el punto B pertenece a una corredera y la corredera tiene movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces sabemos que las velocidades con este tipo de movimiento tienen una dirección que es paralelo a su deslizamiento. ¿Sí? Ahora, de la velocidad de A, de esta sí conozco su magnitud, que son 50 centímetros sobre segundo. Y el nodo A, aunque pertenece a la barra 2 y a la barra 3, en realidad su movimiento está restringido por la barra 2 debido al nodo O2 fijo. Por lo tanto, tiene una trayectoria circular. Al tener una trayectoria circular, un movimiento de rotación es perpendicular al radio de giro en el sentido del omega. Me refiero al vector velocidad de A. Por lo tanto, es completamente conocido. Del vector velocidad B vista desde A, como es una velocidad relativa, es decir, pertenece a dos nodos de una misma barra, y se sabe que la trayectoria relativa de dos nodos de una misma barra siempre son circulares, entonces la dirección es perpendicular al radio de giro. En este caso perpendicular a BA, que corresponde al segmento AB, que es el eslabón 3. Observamos que tengo dos incógnitas, entonces la ecuación tiene solución, y la solución va a ser una solución gráfica. Esta solución parte de lo siguiente: tenemos que trazar esos tres vectores en un sistema de coordenadas XY. Como nosotros vamos a trazar la dirección de las velocidades no en función de los ángulos, sino en función de la posición del mecanismo, entonces se hace una copia del mecanismo, ¿verdad? Y se coloca un punto, un nodo en cualquier parte del mecanismo, lo más cercano y mediado a él, para trazar la dirección de las velocidades en función de la posición del mecanismo. Este nodo viene siendo el 0,0 del origen de velocidad para este polígono de velocidades. Por lo tanto, lo primero que se va a trazar es la velocidad de A, que es una velocidad conocida. Esta velocidad vale 50 y como dirección sabemos que es perpendicular al radio de giro. Por lo tanto, se traza una línea que es perpendicular al radio de giro que pase por el nodo O, nuestro 0,0 del polígono de velocidades, y ahí se tiene trazada la dirección de la velocidad. Como la velocidad es conocida, sabemos que tiene una magnitud de 50 centímetros sobre segundo y el sentido es hacia arriba, por así decirlo, ya que la omega 2 como dato dice que la omega 2 es en contra de las manecillas del reloj. Como va en contra de las manecillas del reloj, la velocidad va hacia arriba. Si la omega 2 fuera a favor, pues entonces la velocidad se tendría que trazar hacia abajo, por así decir. Entonces, conociendo esto, se traza la velocidad con un valor de 50. En este caso, se traza con una magnitud de 5, ya que estamos escalándolo de 1 a 10. Ahora sigue el turno del vector velocidad relativa B vista desde A. Como es una velocidad relativa, es perpendicular al radio BA, como se puede apreciar ahí en la figura. Se traza esa perpendicular hacia arriba o hacia abajo, ya que no sabemos hacia dónde va, si hacia arriba o hacia abajo en cuestión de sentido, ni siquiera sabemos su magnitud. Esto lo vamos a saber hasta que solucionemos el problema mediante el método gráfico. Ok, ahora procedemos a trazar el vector velocidad de B. Como solo conocemos la dirección, sabemos que es perpendicular al deslizamiento. Entonces, paralelo al deslizamiento. Una paralela al deslizamiento se traza desde el origen para formar el polígono. Ahí se forma el polígono. Lo que sigue a continuación es medir los segmentos hacia la intersección para determinar la magnitud de los vectores de velocidad de B y velocidad B vista desde A. Para el caso de la velocidad de B, observamos que mide 4.7, escalado a 10 sería 47 centímetros sobre segundo, esa sería su magnitud. Por su parte, la velocidad B vista desde A en este segmento mide 4.1 aproximadamente, por lo tanto la velocidad escalada a 10 sería 41 centímetros sobre segundo. Ahora, el sentido de los vectores. El sentido nos los tiene que dar el orden de la ecuación. Observamos la velocidad de A, la velocidad B vista desde A se traza hacia abajo para indicar que se están sumando. A más BA. Y por último, la velocidad de B se debe trazar de derecha a izquierda, ya que es la resultante de esta suma vectorial. Ahí están los sentidos, es decir, la corredera va hacia el lado izquierdo en el movimiento
Y la velocidad v vista desde A nos va a definir no tan solo la magnitud de la velocidad angular de la biela en ese instante, sino que nos va a definir hacia dónde va, hacia favor o en contra de las manecillas del reloj. En este caso, para poder comprender esto, colocamos el vector velocidad v vista desde A en el nodo B hacia abajo. ¿Por qué va hacia abajo? Porque así lo indicó la solución, ya que es una suma vectorial A más BA. Como es la velocidad de V vista desde A, por lo tanto, la omega 3 va a favor de las manecillas del reloj debido a que este va hacia abajo. La magnitud sería de la ecuación V igual a omega por R, despejamos omega, que sería la velocidad V vista desde A entre su radio, y nos da como resultado 3.72 radianes sobre segundo a favor de las manecillas del reloj. Con esto queda resuelto el problema de velocidad.